Hola amigos y amigas de la Red de la Diversidad, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a La Olla Sazón Pública. Este espacio colaborativo, este esfuerzo compartido entre Guaynatambo, Red de la Diversidad, la Comunidad de la Vida y el Sistema RTP. Este programa para profundizar distintos temas, conversar sobre ellos y, como solemos decir, hacer circular voces, muchas voces, para que cada uno de nosotros, cada una de nosotras saque sus propias conclusiones, porque aquí no te compartimos verdades únicas, sino te compartimos eso, voces, reflexiones, experiencias, para que cada uno, cada una coseche lo que le puede ser significativo en su vida y ojalá actúe en consecuencia de esas sus propias conclusiones, sus propias reflexiones. Hace un tiempito atrás, en uno de los programas de La Olla, estuvimos conversando sobre el ciclo musical en las comunidades andinas y cómo eso acompaña los ciclos de regeneración de la vida en la chacra, en la crianza de los animales, en los momentos festivos y rituales de la comunidad, en la convivencia en la familia y en la comunidad en su conjunto. Y lo hicimos con dos hermanos que hacen música tradicional, comunitaria, pero que, por supuesto, nos pusieron su mirada y su experiencia desde su lugar, como varones, como hombres en esas comunidades. Por eso sentimos cuando hicimos ese programa que necesitábamos la otra parte, la otra mirada, la otra voz, las otras reflexiones, las mujeres, el lado femenino de este proceso y la manera de leer la música, compartir la música y cómo eso tiene que ver con los ciclos de regeneración de la vida. Por eso en el programa de hoy, en La Olla Sazón Pública, tenemos a dos hermanas invitadas en el programa con mucho cariño. Son dos trabajos que personalmente respeto muchísimo y admiro por lo que están haciendo. Elvira Espejo, una amiga ya de hace muchísimos años, cómplice de varios caminares. Elvira, además de ser directora del Museo Nacional de Etnografía y Folclore, es artista, tejedora, textilera, investigadora de sus temas, hace música. Hemos disfrutado un par de discos maravillosos de Elvira. Elvira, bienvenida otra vez a La Olla Sazón Pública. Bueno, Mario, gracias por la invitación. Para mí siempre es un honor estar en este programa Sazón de la Olla, que me parece que la olla da muchos sabores a muchas personalidades y espero que podamos compartir esas pequeñas experiencias que se vive desde un entorno de donde vienes. No sabemos qué sabores hoy nos va a traer Elvira para compartir y otros sazones, otros sabores para ver qué cocinamos hoy día en esta Olla Sazón Pública. Nos la trae Magda Mamani, integrante de la comunidad Jailiuma, una agrupación de mujeres de la ciudad de La Paz que hace música originaria de nuestras comunidades andinas. Magda, bienvenida a la Olla Sazón Pública. Muchas gracias por la invitación, Mario. Un gusto, un placer poder estar acá y ser parte de un momento muy dinámico, agradable, en el cual vamos a poder compartir diferentes puntos de vista, ¿no? Que al mismo tiempo son parte de nuestra realidad dentro de la música y dentro de nuestras tradiciones, etcétera. Magda, arranquemos contigo ya que estás con el micrófono. ¿Qué tiene que ver la música en las comunidades andinas con la regeneración de la vida? ¿Acompaña, no, estos ciclos de la vida, la chacra, la crianza de los animales, la crianza al interior de la familia? ¿Se relaciona, no? ¿Cómo es tu mirada, tu lectura, tu experiencia? Claro que sí, la música está muy relacionada con los ciclos agrícolas. Es en base a esto que se van moviendo todo lo cotidiano de las personas de allá. Están divididos en dos épocas y en esas épocas es donde generalmente se tocan diferentes tipos de instrumentos. Si bien, como mencionaste, en una anterior entrevista hablaron de la parte masculina, en la parte andina está equilibrado entre lo masculino y lo femenino. Si hablamos del Jayupacha, estamos hablando de la parte femenina. Cuando decimos Jayupacha, estamos hablando de la época seca, de lluvia, de la época de la humedad, la época en que fertiliza la tierra, la lluvia llega, moja la tierra, se puede sembrar, vienen las labores agrícolas y van hasta las cosechas. De eso estamos hablando cuando decimos Jayupacha. Efectivamente, y es otra la época de la Autipacha, que llega a ser la época seca, ¿no? En estas dos diferentes épocas son diferentes los instrumentos que se tocan. Si hablamos de la Autipacha, en esta época estamos hablando de instrumentos de caña, donde tiene mucha relevancia el siku en todas sus variedades, ya sean para cantus, para sicubis de Italaque, Taipiaica y etcétera.
Y si hablamos de la época de Jayupacha, está presente lo que son tarcas, moseños, pinquillos, que de alguna manera representan cada etapa. Como bien habías mencionado, representa desde el ritual a la Pachamama, la siembra, el momento en el cual se hace la primera chaya para la primera flor que uno ve, más que todo de la papa. En ese momento se tocan diferentes ritmos como el puna, y posteriormente para la cosecha. Cada ritmo está ligado según a la época agrícola. Ahora, eso, los instrumentos que nos has comentado están muy ligados a la tradición de varias comunidades aymaras, también en zonas quechuas, pero Elvira viene de una experiencia comunitaria muy rica también, y en la que incorporan no solo el sonido de instrumentos de viento, sino también cuerdas, como es la tradición del pueblo cacachaca, de la nación cacachaca. Elvira, ¿cómo es tu experiencia también desde tu lugar de origen, desde tu comunidad de origen, en esta relación entre la música y los ciclos vitales de la vida? Bueno, creo que es un tema muy profundo. No se puede resumir en palabras muy cortas. En realidad son, para mí, debates muy profundos, porque vengo netamente de una comunidad que tiene un desarrollo, yo diría, una memoria muy fuerte del pasado, que fácilmente, buscando un poco, yo diría, unos documentos orales en la propia comunidad, se puede descifrar, como por ejemplo, no sé, en el primer disco que hablamos sobre los cantos de la crianza del camélido, que es bastante interesante. Y eso no reduce en hombre y mujer, eso es bastante contundente, porque estamos hablando de una poética muy profunda, donde nosotros no solamente reducimos en hembra y macho. Nosotros repensamos, por ejemplo, de la misma, como una cadena de la crianza del rebaño, donde está el crecimiento del pasto, donde está las crías, donde está la ceremonia de poner los aretes, donde está, por ejemplo, el rebaño para viajar como amigo, como colega, ir a los valles, de retornar de los valles al altiplano, la distribución de toda esta comida con la sociedad o con la misma comunidad. Y bueno, finalmente el despido, que también se comparte con la vida del animal. Entonces, el animal no solamente es un animal, el animal es una persona más que te ayuda, en que te contribuye de que tú vivas de la mejor manera, de que tú cuides a él o a ella, y luego que él también o ella también te da la lana. En fin, y toda esa poética para mí no reduce como se podría decir que solamente los hombres podrían hacer eso, las mujeres podrían eso. O hay el famoso, en términos agrícolas, que se habla del auti, que se habla de hayu, pero ¿qué es la paca? Creo que todavía no se ha descifrado. Nosotros tenemos el híbrido de la paca, que para nosotros es muy importante. Este último trabajo que lo desarrollo, por ejemplo, que sería el tercer disco, se está trabajando con el Álvaro otra vez en este trabajo de investigación. Dices Álvaro Montenegro. Montenegro. Y lo interesante que ahí encuentro, hay 3 fases en términos arqueológicos súper interesantes. En la primera parte, que está el tema de limpiar incluso, yo diría, sus propios apus, donde los cantos es tan importante de las mujeres, que se va para una ritualidad, por ejemplo, a un uyuire. Y en ese uyuire hay una complementariedad donde las mujeres cantan y los hombres hacen el ritual. Y todos en conjunto, cada persona va contribuyendo de una manera, yo diría, muy responsable, porque los niños llevan agua, llevan flores, en fin. Toda esa ritualidad que te narra pasa a otro ciclo, donde incluso los propios alientos de una persona, cuando se habla de estos conocimientos profundos, yo diría, de la poética profunda de la misma comunidad, estamos pensando no solamente en que se puede cantar por cantar, sino es una conversación con el cosmos, de que las estrellas salen, digamos, a cierta hora, o se han retrasado, o hay fugas, te están haciendo ciertos anuncios. Y es una lectura tan profunda, porque solo eso se puede ver en invierno, que para mí es lo primordial.
Entonces, para mí es bastante complejo, ¿no? Yo no lo reduciría que solamente esto es para las mujeres y esto es para los hombres, sino creo que hay varios momentos, ¿no? Diferentes ocasiones que incluso podría especificar de una manera diferente de un lugar a otro lugar, porque la música entre el altiplano, los valles y las tierras bajas no es de la misma manera. Es un poco más diferente, digamos. El altiplano, por ejemplo, netamente está conducido con sus propios uihuires, con los cerros, en este caso, por ejemplo, con sus uihuiris, en fin. En tierras bajas netamente es nexo con los árboles. ¿Por qué? Porque vives de los árboles. Del bosque. Vives el bosque, del río. los aves, exactamente, el agua, los ríos, en fin, porque pescas. Y creo que ese cariño de convivir con tu entorno, con la biodiversidad que tienes bajo tu entorno, te nace estas poéticas profundas. Pero entonces podríamos decir que hay un primer elemento que es fundamental y que también aparecía en la anterior conversación. Es muy difícil hacer un recorte tan claro de decir, una época es de aquí a aquí, esto va de aquí a aquí, esto es netamente masculino, esto es netamente femenino. Son procesos mucho más vivos, mucho más complejos, mucho más ricos en nuestra vida. Segundo elemento que podríamos decir, como para ir colocando algunos elementos de lo que está empezando a salir en la conversación, que hay, yo me animaría a decir, hay una conexión de la música a distintos ciclos vitales. Hay una noción cíclica de la vida, pero son distintos ciclos. Uno es ese ciclo anual que un poco nos relataba Magda, ¿no? En que cada año vamos a tener épocas de lluvia, épocas secas, y hay que dialogar en la chacra con esas épocas de lluvia, con esas épocas de seca, para ver qué voy a producir, cómo voy a convivir. Hay otros ciclos como el que nos contabas en tu experiencia de tu primer disco, ese titulado Taki, La Senda, sobre un ciclo vital con los camélidos, con la crianza de los camélidos, que va desde las crías pequeñitas hasta la despedida del camélido. Y tercero, nos hablabas de un ciclo mayor, un ciclo más cósmico, vinculado con los cerros protectores, con las montañas, con la paz, que exige ciclos inclusive mucho más largos, y en el que se van a encontrar dimensiones masculinas, femeninas, pero también los animales, la naturaleza, las plantas, personas con las que nos relacionamos. Para reducir un poquito, ¿no?, de lo que estamos hablando, y no solamente reducirlo así en pequeño de mujer y hombre, lo que me impresiona es, por ejemplo, el primer disco que habla de este ciclo de la crianza del camélido, ¿no?, desde su inicio hasta más o menos realmente de tenerlo de un rebaño, porque no nos olvidemos que estos animales estaban en el paisaje y, bueno, poco a poco lo domesticaron. Y esa domesticación pasa por un proceso largo en términos históricos. Eso no se logra de la noche a la mañana. Eso fue pasando, yo creo, así por muchos años, lo cual en el segundo disco también para mí es un anuncio muy importante. Estamos hablando de un ciclo de construcción de una casa que no solamente igual reduce de mujer y hombre, que habla de toda la cadena general de una construcción de una casa, cómo la materia prima se reúne de distintos lugares, y esa materia prima, cómo se va a una construcción de una estructura de una casa donde tú construyes, y luego viene la poética con todos los cantos de cómo, por ejemplo, la materia prima fue recogida en tierras bajas, que serían las famosas maderas que van subiendo al altiplano. Y de repente el recoger, por ejemplo, de la materia prima de las pajas bravas que viene del altiplano y se encuentra con la madera y con la piedra, con la arcilla, en fin, que se va reencontrando y haciendo un todo complejo de la poética en sí, de los propios cantos. Y estos cantos, lo que me impresiona no solamente es como hoy en día se las reduce como identidad y cultura en una zampoña, en una quena, en una guitarra, en fin, de las cosas que nos habla a veces un poco abstracto el término académico, sino también estas poéticas que van desarrollando de generación en generación, que es desde una niña que puede cantar hasta una joven y una persona mayor. Y de repente a veces incluso estos cantos están congelados con una voz de una joven. Yo recuerdo que cuando yo comencé a cantar estas canciones tradicionales, el enojo de las abuelas fue, tiene que ser una voz gruesa como de una persona mayor, madura, porque de eso se trata estos cantos. Y al fin te das cuenta
que no solamente puedes predominar una sola voz, que la voz misma va cambiando. Entonces te das cuenta cómo va transitando de un lado a otro lado. Y yo creo que en ese sentido es muy interesante, como podría decir Heiliuma, por ejemplo, que viene de áreas rurales como migrantes periurbanas, y una acción de retomar tu tradición, tu cultura, que te hace hablar de estas diversidades culturales como música tradicional. Magda, aprovecho un poco lo que nos está planteando Elvira para cerrar esta primera parte de La Olla Sazón Pública. Decía Elvira, cuando se hace esa casa y los cantos que tienen que ver ahí y las voces no solo se corresponden a una dimensión masculina y femenina, sino también hay cantos que es para una persona que ha transcurrido vida, ha madurado, tiene que ser una voz que acompaña ese momento, como hay otros cantos donde la voz de una niña o una joven van a conversar mejor con ese momento. Y nos decía, se encuentran cosas de tierras bajas, esa madera con la paja del altiplano. Lo mismo cuando ustedes hacen música y tienen que interpretar una quenaquena, por ejemplo, y se van a encontrar con cañas que vienen de tierras bajas, con carguas de animales, con plumas de animales que vienen de tierras bajas. Cuando ustedes están haciendo música en comunidad, aparece una dimensionalidad mucho más amplia de relaciones. ¿Cómo vives eso, Magda? Creo que la música más que todo engloba todo lo que rodea a uno, ¿verdad? Y cuando hablamos de música y la transmitimos a través de los instrumentos, creemos que estamos reflejando todo nuestro entorno, porque es parte de lo que vivimos y con lo que nos relacionamos. No se cierra la música, más al contrario, se abre. Y si hay una conexión, una especie de interacción con otros instrumentos, por ejemplo, se van acoplando de alguna manera. Nosotros dentro de la música tradicional que hacemos, aparte de relatar o de describir algo, tratamos también de transmitir emociones que se pueden hacer a partir de diferentes instrumentos. Y bueno, en medida de que los vamos tocando, los sikus, por ejemplo, tienen diferentes tipos de construcciones, de regiones de donde se los construye. Son de zapaque, son de songo, de diferentes tierras. Entonces, de igual manera se van engranando dentro del sentido que tiene la música. Si hablamos de sikus, es el tema del arcaíra, siendo que el origen del instrumento sea de valle o sea de tierras un poco más altas, el sentido es el de reciprocidad, de complementarse uno con otro en el caso del siku, ¿no? Uno es el que lleva y otro es el que es el que sigue. En ese sentido, todos los instrumentos se engranan. Como te dije, no se cierra, la música más que todo se abre, y ahora ¿no? La música poco a poco ha ido adaptándose al medio en el cual vivimos nosotros. Nosotros como Heiliuma hemos tratado de recuperar diferentes ritmos, instrumentos que de alguna manera se han ido olvidando, pero al mismo tiempo en combinación con la poesía, lo que hace nuestra querida hermana, que es muy admirable de verdad. Es una combinación entre canto, porque la mujer inicialmente, o lo que muchos es lo que recuerdan, que generalmente cantaba, ¿verdad? Acompañaba a los ritmos tradicionales cantando. Al mismo tiempo también hay testimonios orales de que también se les ha visto tocar huancara y etcétera. Entonces, lo que tratamos de hacer es adaptarnos ahora a la realidad que tenemos, tocando instrumentos, haciendo poesía y al mismo tiempo cantando, ¿no? Para que así de alguna manera exista una mayor percepción del público y una mayor atracción y curiosidad por conocer más de lo nuestro. Pues vamos a seguir profundizando estas conversaciones que ya tienen y portan mucha sabiduría, y muy importante volverlas a tener. Ya volvemos con La Olla Sazón Pública.